Hola a todos, qué gusto reencontrarnos en un nuevo episodio de La Sede. Hoy volvimos aquí a los estudios de Universidad Dort y tengo varios invitados conmigo que realmente me genera mucho entusiasmo de poder tener una charla con ellos. Hay muchos temas en común, temas que le quiero preguntar a cada uno de ellos, y también esto muestra la versatilidad de La Sede, ¿no? Y de la producción de La Sede, que hace un tiempito estábamos en el Congreso de Federación Rural hablando de garrapata. Y hoy tenemos que reconvertirnos y ponernos a hablar de deporte, ponernos a hablar de salud mental, de mediciones, de mucho más. Los voy a ir presentando de a uno y después vamos a empezar a charlar con ellos. Arranco desde mi derecha hacia acá. Gabriel Gutiérrez, psicólogo deportivo, con extensa trayectoria en el deporte, en el fútbol y en el deporte en general. Estuvo en la selección uruguaya, estuvo en Nacional, actualmente está en Defensor, y también con distintos pacientes. Yo supe ser uno de ellos hace muchos años ya, y de ahí en adelante tenemos una linda amistad. Gracias, Gaby. Un gusto estar acá y sobre todo acompañado por vos y los invitados que tenés, que salvo la competencia que ahora hablaremos, me pone de muy buen humor. Federico Platero, ex futbolista profesional, estudiante de agronomía, actual entrenador de la formativa de Boston River. También, con Fefo nos une una amistad de hace muchos años. Gracias por estar acá. Y bueno, vamos a tratar de ponernos un poco serios y te voy a hacer algunas preguntas hoy. Hola, Toti, ¿cómo andás? Gracias por la invitación. Está linda la charla y los invitados para conversar un poco. Ahora vamos a seguir conversando. Fabián Carini, ex futbolista, arquero de la selección durante muchos años. Jugó en muchos países, fundamentalmente en la Juventus durante muchos años. Quizá es uno de los clubes más recordados. También disputó el Mundial 2002 con la selección. Y ahora vamos a hablar también de su familia y de su vida actual post-fútbol. Fabi, gracias por venir y gracias por aceptar la invitación de La Sede. Por favor, Toti, un gusto estar acá con ustedes, con amigos. Coincidimos con Gabriel, con Fede, Juventud de las Piedras, con un emprendedor acá, así que un gusto para mí. Y para cerrar la mesa, Alan Garfinkel, que es ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad Dort, creador de la app Eleven Humans. Ahora vamos a hablar de eso. Y bueno, Alan, también te va a tocar ayudarme a medir un poco las emociones acá de la mesa. Y te voy a preguntar de qué se trata también esa app y me vas a poder explicar un poco más. 100%. Divina charla se nos viene, gracias por la invitación. Un honor estar también con estos invitados. Seguramente yo sea el menos conocido acá. Y nada, charlar un poco de deporte, de cómo está el deporte hoy en día, mucho de salud mental también ahí, que vamos a estar complementándonos, no siendo competencia seguramente, así que feliz, muchas gracias. Bien, tenemos distintos temas para pelotear y con cada uno, pero quiero arrancar por ahí con algo que me parece bastante interesante, que es la toma de decisiones bajo presión, o quizá cómo uno puede desenvolverse en contextos deportivos de alta exigencia. Pasa ahora que estamos en el medio del mundial, pasa con los futbolistas profesionales, pero también puede ser, obviamente, trasladable, extrapolable a la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando de repente estamos apretados por algo. Arranco capaz que contigo, Fabián, porque me interesa también saber tu opinión. Jugaste durante muchos años en un puesto que es muy ingrato, donde un error se paga muy caro. Y jugaste al más alto nivel, ¿no? Yo estuve averiguando un poco. 74 partidos tenés con la selección uruguaya, ¿puede ser? Sí, por ahí, sí, 74 más o menos, más de 100 convocatorias a la selección. Y arrancaste por un tema muy lindo, que el puesto más ingrato, siempre lo digo, para mí es el puesto más lindo del mundo. Me dijiste eso el otro día, es el puesto más lindo, sí, me llamó la atención. Sin duda. ¿Por qué? Porque me tocó hacerlo desde muy chico, y vos, a medida que van pasando los años y vas compitiendo, y sobre todo desde chico, desde el baby fútbol, vos te vas armando un caparazón. Ante la crítica, ante el insulto, porque hoy el baby fútbol está bastante complicado, es complejo. Tengo a mi hijo más chico que empezó a atajar, Luca, que tiene 9, y yo dije, no, Luquita, estudia y hace deporte de salud, nada más que eso quería, pero bueno, empezó a jugar, así que lo vamos a acompañar. Pero cambiaron las épocas para mí. En mi caso, no teníamos muchas tentaciones, no teníamos la presión de las redes sociales,
no teníamos todo este mundo de la internet, entonces para mí era natural entrenar, obviamente me preparaba para hacerlo de buena manera, y cuando venían los errores los asumía con total normalidad porque me preparaba, tampoco estaba pensando en lo que podían pensar los demás, porque aparte ya sabía que si lo hacías bien te iban a dar para adelante, y si lo hacías mal te iban a criticar. Entonces en mi época, cuando lo hacías mal nos agarraba el diario y poca cosa más. Hoy en día, hoy te invaden desde todos lados, no solamente desde la gente en la calle, que a veces puede pasar, sobre todo si te ven, pero sobre todo las redes, el mundo del periodismo también es complicado, porque cuando estás allá arriba te dan para adelante, y cuando estás allá en el fondo te arruinan. Yo creo que hay que tener un equilibrio, y sobre todo el equilibrio emocional es importantísimo, la salud mental es fundamental, y yo me alegro que de un tiempo a esta parte, de hace mucho tiempo, ya el psicólogo esté metido en el deporte, pero sobre todo en el fútbol, porque en mi época, cuando entraba un psicólogo al vestuario, te decían, ¿para qué quiero un psicólogo si yo soy hombre? No necesito hablar con nadie. Y sin embargo, es una herramienta espectacular que te sirve no solo para el deporte, en este caso por la profesión, pero te sirve sobre todo para la vida. Claro. Yo, por las dudas, claro, yo soy periodista agropecuario, no hablo de jugadores de fútbol, hablo de soja y todo eso, así que ahí zafo un poco de la crítica. No entras en la bolsa, entonces. No entro en la bolsa, en esa no me incluya. Abro la cancha, Gaby, un poco qué pensás de este tema. Y bueno, ya llevas varios años también en tu trayectoria, te quiero agregar a vos también, quizá hoy está un poco más naturalizado, pero al principio te fue medio difícil entrar en los vestuarios, como decía Fabi. A mí me encanta porque hace 30 años que vivo de esto y me considero un rara avis. O sea, cuando vos le decís a alguien, sos psicólogo y trabajás en el deporte, como diciendo, ¿cómo en el deporte? ¿Qué haces en el deporte? Hay mucha gente que no tiene ni idea que, por ejemplo, un deportista es una persona que practica un deporte, como decía Fabián. Fabián nombró una palabra que para mí es clave, que es el equilibrio emocional en todos los aspectos de la vida. En el deporte, en la vida habitual, digamos, la vida común y corriente, el equilibrio es básico. En mi caso, bueno, he tenido la suerte y la vocación de dedicarme a la psicología del deporte. Bueno, de ahí fue que te conocí, que los conocí a ellos. Quiero contar una anécdota de Fabián, porque Fabián siempre fue como un diferente, pero lo quiero vincular este tema con el tema de la toma de decisiones en el deporte. Bien. Que creo que cuando uno a nivel profesional logra llegar a niveles en donde no piensa, es cuando toma las mejores decisiones. Contrariamente a lo que se pensaba antes, que hay técnicos que hoy en día le dicen así al jugador cuando está a 180 pulsaciones, y ahora pensá, sean inteligentes. Absolutamente imposible. Creo que la automatización, el profesionalismo llevan, me corregirán ustedes que son jugadores, llevan a que después en la cancha no tengas que pensar, porque lo único que tenés que hacer es ejecutar lo que ya entrenaste. Creo que eso es lo que diferencia a los jugadores de elite, de alto rendimiento, de los jugadores amateur o semiprofesionales. Fede, ¿cómo lo ves al tema? Sí, justamente eso, por experiencia propia, le pasará a Fabián también, cuando fluye y cuando menos se piensa en la cancha es cuando más liviano estás y más fácil te salen las cosas. Obviamente yo también conocí la psicología deportiva por medio de Gabriel, porque nos encontramos en aquella sub-20 en el 2011, y a partir de ahí como que se abrió un abanico para nosotros. Un poco lo que decía Fabián. Antes, no, ¿para qué querías psicólogo? Te decían. Y hoy día, una vez que la empezás a descubrir a esa herramienta y la empezás a potenciar, vas a rendir más y obviamente aprovechar esos resultados. Decías un tema también ahí de tomar decisiones bajo presión. Está el caso de Fabián, que Fabián jugó en la Lid, jugó en muchos años en la selección uruguaya. Después está el caso de los jugadores donde yo más me identifico, que son los jugadores del fútbol uruguayo, de la media, esos jugadores que de repente no trascendieron, pero que de repente la presión de ellos está en el próximo contrato, en poder conseguir club para el siguiente año, en poder salvarse el descenso, entonces como que creo que, corregime Gabriel, pero ahí la cabeza no diferencia qué tipo de presión es, si estás jugando, es una presión por la final del mundo o es una presión por pelear el descenso o por conseguir un nuevo contrato para el siguiente año.
Creo Sí, o capaz que incluso, no sé, Gabriel, ayúdame, cuál es peor, si se puede decir, pero quizá poder llegar a fin de mes es una presión un poco más complicada que... Bueno, porque está mucho más vinculada a las necesidades primarias, ¿no? Sí. Estamos hablando de comer y de tener dudas de si podés comer en el día o no, es algo que está como en la pirámide de Maslow, que está en la necesidad básica. Pero después hilando más fino, en función de qué nivel llegaste con el fútbol, yo creo que todos sienten una presión, porque es un tema químico. Aparte, hoy en día la neurociencia nos está aportando mucho material, y es que el cortisol es una sustancia química que tiene que ver con el estrés, con la incertidumbre, con la bronca, con la tristeza, que pugna todos los días por salir. Es como un partido de 4 contra 1. Y del otro lado está la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la endorfina, que son las hormonas que nos hacen sentir bien, nos hacen disfrutar. De ese partido, bueno, lo que más alimentes y lo que más entrenes todos los días, se va a ver el resultado. La persona que alimenta más situaciones que tienen que ver con el cortisol, con el miedo, con el no voy a poder y con el no hago esfuerzos que yo sé que debería hacer, va a estar más condenada a sufrir el cortisol que las otras, que son la dopamina, etcétera. Pero es un tema para hilar fino, porque, por ejemplo, dentro de la dopamina entran las redes sociales y la gratificación inmediata de poder estar de repente 4 horas y vos sentís que estás vivo y estás siendo una persona feliz y estás mirando la vida de otros. Así. Bueno, eso es un poco lo que decía vos, Fabián, que quizá en otro momento estábamos protegidos de eso, o del mal uso de ese tipo de cosas, ¿no? Eran más sanas las generaciones de antes, creo que ese tema no lo tenía. Bien. Alan, abro contigo y después seguimos charlando. En el medio de todo eso, vos como ingeniero de sistemas deciden crear una app que busca medir un poco todo esto. Contame de qué se trata, cómo arrancaron, cómo fue la idea inicial. Ahí va. Obviamente no fue de un día para otro que se nos ocurrió armar una plataforma de psicología deportiva. Fue un proceso donde arrancó uno de mis socios, que para una práctica, que él estudiaba psicología, y para una práctica de la facultad se metió en un club y se dio cuenta que los chicos de formativas muchas veces estaban desfasados con el año en que cursaban en el liceo. Y comenzó como dando clases de apoyo para que terminen el liceo, talleres de redes sociales, cómo hablar con la prensa. Era como un proyecto más de activismo social, digamos. Y yo me fui metiendo, la verdad, por mi pasión por el fútbol, que juego de manera amateur, y porque también me gustaba un poco la psicología deportiva y el activismo social. Y bueno, y también estaba estudiando ingeniería, entonces de a poco los clubes nos fueron pidiendo reportes de cómo venían mejorando las notas los juveniles, los chicos, y entonces fue que fuimos creando una plataforma donde a los clubes les importaba la parte mental, humana, la parte educativa, digamos. Y bueno, a poco lo fuimos llevando más también para el lado de rendimiento deportivo y investigando un poco más. Luego se sumó otro socio que también estaba más vinculado a la psicología deportiva y vimos que, investigando bastante, que hasta el 65% del rendimiento de los jugadores en la competición depende de la parte humana también, de la parte emocional, de la parte cognitiva y de la parte neurofisiológica también, que decía Gabriel, la parte más del cuerpo. Entonces, hoy en día en el fútbol ya se habla mucho de datos, de tecnología para la parte física, técnica, para entrenar toda esa parte, y los cuerpos técnicos lo utilizan para planificar partidos y todo, pero nos estamos olvidando de que un 65% también va en datos humanos. Entonces, por ahí es que nosotros empezamos a crear una plataforma donde, a partir de distintas evaluaciones que hacemos a los deportistas, podemos crear como un perfil del lado humano y ver cómo eso repercute en el rendimiento del deportista a la hora de competir. Contame cómo crean ese perfil, o sea, llegan a un club y está el grupo de jugadores, y cómo hacen el trabajo. Sí, en realidad el usuario que más utiliza nuestra plataforma es justamente el psicólogo deportivo, por eso decía con Gabriel que es más complementario. Nosotros ayudamos a los psicólogos deportivos a intervenir en función de datos, y una vez que entramos dentro de un club o dentro de deportistas, porque también lo utilizan psicólogos deportivos independientes que tienen distintos pacientes, tenemos una serie de instrumentos validados científicamente de la psicología deportiva,
que el psicólogo lo selecciona dependiendo de lo que quiera evaluar, la toma de decisiones, el manejo de frustración, distintas variables que nosotros medimos, y se lo envían como con un formulario a los deportistas, y los formularios son de autorrespuesta y los deportistas lo van llenando, y en función de eso se va completando como el perfil del deportista. Y bueno, también estamos trabajando en hacer un poco los datos un poco más objetivos también, entonces los formularios no son solo de test de autorrespuesta, sino también con juegos neurocognitivos, donde se prenden luces y eso mide el control inhibitorio, por ejemplo, que es básicamente qué tanto se calienta el jugador dentro de la cancha, cómo mide la presión y todo eso. Entonces tenemos como un catálogo de instrumentos de autoinforme, de autorrespuestas o también de juegos. Ahora en un ratito te voy a preguntar por resultados o cosas que te hayan llamado la atención, pero por lo menos para cerrar esta primera intervención, Alan, ¿en qué países están hoy? Porque están fuera de Uruguay también, ¿no? Sí, en realidad nosotros el año pasado arrancamos como un piloto dentro de Uruguay porque teníamos más cercanía con los clubes y arrancamos a evaluar a bastantes deportistas dentro de Uruguay. Y bueno, luego también por un tema de la estructura de los clubes dentro de Uruguay y cómo en el exterior hay bastante más estructura dentro de los clubes a nivel de psicología. Nos expandimos bastante en México, trabajando con clubes importantes, por Colombia también, y empezando también de a poco por España con algunos clubes un poco más de elite, digamos. Pero bueno, es un proceso y poco a poco, pero la verdad que contentos con cómo viene el crecimiento y cómo reciben hoy en día los clubes también el tema de la salud mental, ¿no? Seguro que sí. Bueno, justamente de eso tengo una pregunta abierta acá para que podamos charlar entre todos, que es, capaz que es como la pregunta del millón, ¿no? Pero es, ¿por qué capaz que Fabián y Fede por jugar también en el exterior lo pueden haber visto, Gabriel por la psicología y vos hablan también en otros países? ¿Cuál es la razón que en un país tan chico salgan tantos jugadores competitivos, ¿no? Más allá de, porque el deportista uruguayo, me animaría a decir, va un poco más allá incluso que el futbolista, más allá de ser bueno en lo que hace, tiene una capacidad de resiliencia, una capacidad de enfrentar contextos adversos, quizá por encima que en muchos otros lugares. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes de eso? ¿Por qué se da, Fabi? Vos que jugaste, por ejemplo, en la Elite, o Gabriel. Vamos a la primera, Gabriel, que levantó la mano. Dale, perfecto. Es que es un tema que a mí me apasiona y me genera mucha... hace poco alguien me dijo, tenés razón en lo que decís, y un jugador de fútbol de la talla de repente de Fabián, y me dijo es tal cual, el fútbol es una gran fábrica de fracasados, donde acá tenemos excepciones, por suerte. Porque tenemos la red de fútbol infantil más densa del mundo, 55.000 niños en ONFI. Una presión como no se dan en ningún otro país. Aún así, de esos 55.000, sumándoles los de las formativas, etcétera, sumamos unos 80.000 varones que juegan al fútbol. De todo ese grupo va a llegar a hacer la diferencia, digamos, a trascender de manera definitiva con el fútbol, el 0.14%. Estos datos son oficiales, los hicimos con Poyet en el 2006 y sigue más o menos en el mismo rango. O sea que el fútbol tiene una proyección de éxito asegurado del 0.14, de fracaso de un 99.86. Es decir, los que llegan no es que tuvieron suerte, tuvieron persistencia, talento y además lograron, pero no es que todos los demás sean malos. Ese porcentaje pequeño, 0.14 dijiste, ¿es futbolistas que llegan a firmar un contrato o jugadores que llegan a hacer una carrera que les permita... Les permite a partir, por poner una edad aleatoria, a partir de los 35 años, no tener que salir a trabajar. Perfecto. Por ejemplo. Está bien. Y de toda esa masa, llega a jugar en primera el 0.87. Es decir que para jugar en primera tampoco es una carrera de salvación. Me pregunto siempre, ¿qué pasaría si en la Facultad de Veterinaria, de Derecho, dijera, les recordamos a los padres y a los alumnos que van a entrar aquí, que el 99.86% de los que estudian no van a lograr el éxito en esta carrera? No se anotaría nadie. Pero el fútbol tiene esa como especie de perversión, porque es nuestra pasión, por eso sentimos que nosotros podemos con todo el mundo, porque logramos Maracaná, logramos el primer campeonato. Es como que tenemos el ADN de que podemos hacerlo. Y cuando uno se propone hacerlo y piensa que lo puede hacer, tiene más chance de hacerlo. Por eso estas cosas que están pasando últimamente con el fútbol y con el Mundial.
Pero quería contestar, y por eso levanté la mano antes de darle la palabra a los que saben desde adentro todo esto, porque la obsesión que siempre tuve yo con mis pacientes, jugadores, era que estudiaran, porque los que no logran estar en el 0,14% después tienen que arrancar para las 8 horas, Claro. y tienen un jefe que no les cae bien, ganan un salario que nunca va a alcanzar. Entonces el fútbol desde ese punto de vista yo lo veo como algo es una industria que genera mucha gente que después no va a vivir del fútbol. Era eso, perdón, Fabián, que No, perfecto. que me adelanté a la No sé jugada. si Fede quiere decir algo. No, lo primero que se me venía a la cabeza con la pregunta del Toti es por el babyfútbol. O sea, por la competencia que se vive en el babyfútbol, todos los que jugamos al babyfútbol sabemos un poco, o recordamos esa final, ese partido, ese grito, ese del babyfútbol, Sí, que sí. generaba una adrenalina impresionante. No sé si es lo que recomiendan los psicólogos. Eso, Obviamente, pero- no es lo que recomiendan, pero yo creo que, claro, el jugador de fútbol va pasando unos cuantos filtros, que claro, que después cuando llega y a primera tiene un nivel de competencia por encima de la media por el bagaje que tuvo de antes. ¿Quiere decir que esté bien? No, pero es nuestra identidad, es cultural. Es cultural. Y se sigue viviendo. Obviamente no hay que dejar de lado lo que decía Gabriel, que sí, todos los que jugamos al fútbol, muchachos, vamos a hacer una carrera paralela en estudio, porque las posibilidades de que después del fútbol estemos tranquilos en nuestra casa, con parte de nuestra vida económica solucionada, la probabilidad es muy poca. Entonces, eso, hacer sí la carrera del fútbol acompañado de alguna profesión universitaria o lo que sea. Entonces, sí, lo primero que se me vino a la cabeza es eso, el recuerdo que tenemos nosotros del babyfútbol y esas. Sí, comparto 100% lo que dijeron. Aparte me acuerdo que allá cuando llegué a Juventud de las Piedras, 2014, me acuerdo que me invitan a una charla del Gol al Futuro y Gabriel lo explicó perfecto. Mis hijos van a un colegio privado, era el furor de Cavani, Suárez, Forlán, Muslera. Entonces me arrimaban los padres y me decían, viste, este va a ser el futuro Cavani, el futuro Muslera, el futuro Russo Pérez. Claro. Entonces, claro, yo les empecé a contar esto que dijo Gabriel, pero yo de otra forma, no soy tan académico, entonces yo les decía, viste, mira, de todos los niños que juegan en el baby fútbol, en la liga universitaria, en el interior, en las inferiores, solo en aquel momento habían dicho el 0,06, me quedó grabado, el 0,06% llegan a vivir y disfrutar el fútbol. Entonces yo le contaba esto, pero mucho más lento todavía. Entonces la sonrisa del padre, que era así, viste, empezaba a O sea, bajar. no le gustó. No sé si no le gustó, pero empezó se dio cuenta y decía, bueno, entonces era mejor que estudien, ¿no? Y sí, yo le decía sí, que estudien y que hagan deporte de salud. Y después es un poco como dijo Federico, esa intención del baby fútbol, viste, de siempre querer ganar, de siempre competir. En mi caso, errónea, porque a esas edades hay que divertirse, pasarla bien. En mi caso, yo jugaba en el Nuevo Amanecer, fui con 7 años y mi intención era divertirme, hacer amigos y poca cosa más. No tenía la ilusión ni jugar en el Real Madrid, ni en el Barcelona, nada. Tampoco tenía el celular, porque viste hoy en día pones, no sé, Luis Suárez y lo ves, viste a Luis Suárez jugando en Barcelona, estando acá en Estados Unidos, pones a Messi, Cristiano Ronaldo y tenés todo ya. Mi generación no tenía eso. Mi generación, o al menos hablo por mí, teníamos la ilusión de jugar en el equipo que éramos hinchas y en la selección. Eso era lo único que queríamos nosotros. Hoy en día hay otras tentaciones. También es cierto que las presiones de la familia son diferentes, son más complicadas, porque viste esa necesidad como que ese niño tiene que llegar sí o sí. Y después siempre pongo el mismo ejemplo. Yo y Federico capaz que podemos hacer los dos lo mismo. Dormir bien, buena alimentación, entrenar espectacular. Y capaz que ninguno de los dos llega. Porque aparte que tener esa cuotita de suerte que en todo ámbito de la vida tenemos que tener. Bueno, yo soy de lo que no llegué, pero bueno, tuve la suerte de poder estudiar. Y eso es fundamental, dedicarme perdón otra que iba a cosa. terminar con eso, Sí. fundamental el estudio. Porque Fundamental. además quiero agregar un concepto, y voy contigo, Alan, para que me des tu opinión de esto, que es, convengamos que esto no significa no intentarlo, ¿no? Por ejemplo, no entrenar duro, no querer ser futbolista profesional. Significa pensar que eso hay grandes chances que no pase. Y si no pasa... Bueno, pero los que llegaron
es porque creían que podían llegar, me parece. Sí, sí. O sea, hay una llama ahí que no dejemos que se apague tampoco. Sí, hay Está que bien. acompañarla de otra cosa y Por eso. orientarlo hacia otro lado. Pero esa llama que los niños tienen, Y y aparte- que muchas veces nace de forma natural, Y aparte, esa Fede, competencia. a menos mi generación, vos entrenabas 2 horas y después tenías muchísimas horas de ocio para poder esto mismo, para poder seguir una profesión, estudiar, etcétera, etcétera. Hoy en día es cierto que hoy el jugador dejó de ser un jugador, es más un atleta que necesita más horas de descanso, más horas de entrenamiento, a veces entrenamiento con el equipo y entrenamiento con el preparador físico, con un psicólogo, pero bueno, también se puede hacer un hueco como para poder estudiar, por supuesto. Claro. Y a mí lo que me encanta también relacionado con los datos que decía Gabriel, que un poco en el proyecto nosotros también estamos dando datos a los psicólogos para que puedan intervenir no solo en deportistas, porque al final el deportista de elite va a ser ese 0,85%, y el resto, ¿qué pasa? Entonces, el resto que también nosotros trabajamos mucho con formativas, con juveniles, ya los estamos ayudando también para que un psicólogo intervenga con ellos y sepa de antemano y puedan prepararse para ese no logro de no cumplir su sueño de llegar a primera. Entonces creo que también a mí lo que me encanta del proyecto también es que no solo es ayudar a los deportistas y a los jugadores de elite, sino que estar ayudando a la sociedad, ¿no? A ese 99% que sabemos que no va a llegar a jugar en primera y no va a cumplir su sueño, a prepararse también para estudiar o ser profesional. Y nada, creo que lo otro también que está bueno es que muchas veces seguramente los juveniles puedan tener mucha calidad y talento a la hora con la pelota, a la hora de eludir, de jugar al fútbol, pero seguramente también los que lleguen a primera tengan mucha calidad y talento a nivel mental. No sé, Federico, por ejemplo, seguramente haya venido de muy joven, del interior a Montevideo, y para enfrentar toda esa realidad de chico, no solamente tenés que jugar bien a la pelota, o sea, tenés que tener mucha calidad mental, y creo que por ahí es un poco también nosotros en lo que intentamos colaborar con los psicólogos. ¿Qué viste, Alan, o capaz que hay alguna cosa que te haya llamado la atención a la hora de medir futbolistas uruguayos, por ejemplo, frente a futbolistas de otra nacionalidad? ¿Notaste algo distinto? Sí, ahí un poco lo que nosotros permitimos dentro de la plataforma también filtrar por distintas categorías, es decir, tenemos desde sub-13, por ejemplo, hasta primera división. En primera división creo que hay como más cosas que se van dando en los distintos países que son de forma igual. En juveniles sí, mucha resiliencia, por ejemplo, notamos en categorías muy chicas de gente muy ambiciosa que viene a cumplir su sueño, digamos, y eso nosotros un poco lo que hacemos es primero estructurarlo en variables que un poco no podés entender tan claro, bueno, resiliencia y ambición, pero luego lo traducimos un poco al lenguaje natural, donde también le pasamos de qué país es, qué edad tiene y todo eso. Y bueno, y hoy en día también un poco con inteligencia artificial, en función de todos los datos que nosotros le pasamos, logramos un análisis de lo que es el jugador uruguayo de 15 años, por ejemplo. Entonces podemos sacar buenas métricas y bueno, cada vez que tengamos más datos, obviamente es más valioso lo que nosotros podemos aportar. Ahora tengo varias preguntas también de la historia de cada uno que quiero ir haciendo, y voy contigo, Gabriel, porque hay un tema que, bueno, nosotros lo hemos abordado en muchos otros episodios acá también, que es el tema salud mental. Me acuerdo una vez que te hice una entrevista y intenté enfocarla como salud mental en los futbolistas y vos me dijiste, no, salud mental, me dijiste algo así como salud mental no tiene por qué ser distinta en los deportistas que en las demás cuestiones. Lamentablemente han habido casos de suicidios de jugadores de fútbol o exjugadores de fútbol, y quizás un tema que se está empezando a hablar un poco más, pero que en general en el fútbol como que se nota cierta no sé si decirle debilidad, pero es como quizá un punto ahí al que hay que prestar más atención, sobre todo a raíz de los sucesos que hemos tenido últimamente. ¿Qué se puede hacer con eso como sociedad? ¿Cómo podemos concientizar quizá o qué podemos hacer? Y cada uno, ¿no? ¿Cómo la ves? Matemáticamente tenemos chance. Es un tema muy complejo, muy importante, muy sensible. Y para mí habría que cambiar la calidad de la gestión de los responsables de los clubes. Es decir, los clubes tendrían que tener mejor gestión, incluir no solo los psicólogos, sino, es decir, tener grupos interdisciplinarios que realmente trabajen con la persona, no con el jugador. Hoy de mañana, bueno, yo también caigo en el tema de Instagram, y Rodrigo Paul decía que tanto la nutrición como la parte mental
son muy importantes en el hábito de la vida, porque cuando ellos entran en Ezeiza, en Argentina, ¿no? Sí. No entra el jugador y se saca la vida de él personal y la deja en el vestuario y se va a entrenar. Sigue todo. Es decir, la salud mental implica el abordaje completo del jugador, todo el tiempo. Si no hacemos eso, volvemos a la época como de la película Gladiador, a exigirle a los jugadores de fútbol que sean... A ver, ¿qué pasa con la gente? La gente se identifica y quiere tener éxito a través de los jugadores. Entonces, le generan mucha presión al jugador, porque yo quiero tener éxito a través de Fede o a través de Fabián, a través de vos también, porque vos fuiste profesional. Acá también, colega. Ah, ¿también? Sí, no sí, sabía, sí. no sabía. No, yo profesional no. No, pero un colega de chico me dijiste, no me dijiste que sí. era arquero de chico. Pero es decir, ¿por qué tanto fervor del deporte? Porque la gente proyecta masivamente lo que quiere ser en la vida, ganar algo a través de los muñecos que están ahí, que son jugadores, que son personas. Entonces yo creo que este enfoque debe de partir vendría a ser las direcciones de las empresas, hoy en día son muchas que tienen que tener un enfoque mucho más humano del tema del fútbol, que no lo hay. O sea, la mayoría está empezando un cambio, pero es lento. Se sigue priorizando cosas primitivas como es ganar y tenemos que ganar en la hora, como sea. Es decir, y los jugadores de fútbol, quiero quebrar una lanza, no solo por lo que los conozco a ustedes, sino hay estudios en España que demuestran que el jugador de fútbol tiene un nivel de inteligencia, sobre todo práctica, muy superior al promedio de la gente. Porque están acostumbrados desde muy chicos a tomar decisiones que son importantes con el cuerpo, nada más y nada menos que con los pies y con una pelota, bajo presión todos los días, y de repente cuando empezás la carrera profesional estás poniendo en riesgo tu trabajo por si no tenés una buena performance. Entonces, ¿eso qué logra? Logra que el jugador de fútbol desarrolle una inteligencia práctica en donde busca el equilibrio entre la presión, tengo que rendir, y eso es algo que yo destaco mucho de los jugadores de fútbol. Son muy inteligentes y aparte tienen una carrera que es compleja, no es fácil, como mucha gente piensa, ¿no? Claro. Alan. A mí me pasa que, claro, yo tengo que salir a vender esta plataforma, ¿no? De salud mental, de psicología deportiva. Y creo, como dijo Gabriel, que los cuadros están cada vez más abiertos a entender y a recibir una propuesta de salud mental, lo cual es muy bueno. Obviamente es un proceso y lento, estoy de acuerdo, pero cada vez son más receptivos. O sea, yo una primera reunión con un club, cuando le hablo de esta temática, la logro. Luego es más difícil que puedan implementar la plataforma de buena manera porque no están tan estructurados para lograrlo. Pero creo que bueno, el tema de salud mental ya está en el ambiente y se está trabajando, lo cual es bueno. Por otro lado, creo que también el público es más dañino hacia el jugador. Lo que decían, con redes sociales, hoy en día el jugador se manda una cagada y automáticamente ya lo están matando en las redes y todo eso. Entonces, también por eso creo que los clubes ven la importancia de que esto es importante para que el jugador siga motivado y siga rindiendo, tener un profesional a su lado. Pero creo que el mercado, o sea, y los clubes y eso lo están entendiendo a poco, lo cual es bueno. Tiene que haber una mirada a largo plazo, ¿no? Porque muchas veces se da de que, por ejemplo, me imagino en muchas reuniones directivas, vamos a traer a un nuevo que la meta adentro, que aunque nos cobre $20,000, dejate de psicólogo, de esto, de lo otro, seamos como pragmáticos, ¿no? Es que muchas veces nosotros intervenimos y decimos, mirá, acá hay que prestar atención porque el manejo de frustración que tiene es muy calentón, o sea, ojo, trabajalo, dice, pero la cuelga en el ángulo todos los partidos, a mí me importa que la cuelgue en el ángulo todos los partidos, entonces ahí hay como una doble vara que bueno, es a trabajarlo. Sí, aparte, años atrás, décadas atrás voy a decir, cuando te decían de traer un psicólogo, te decían, no, pero es muy caro. No caro el psicólogo, era como algo extra para el club. Entonces era exacto, era una inversión, no era un gasto, era una inversión. Y después llevándolo al tema de la salud mental, pasa en todos los ambientes. No solo yo lo llevo siempre a la vida porque me ha tocado estar con situaciones muy cercanas y vos decís, tenían todo. Porque tenían todo, ¿viste? Buena familia, buenos colegios, no tenían problema económico y de un día para el otro buscaron esa opción. Y a veces se piensa que solo en el futbolista, porque salimos de lugares carenciados
Y para mí es en todo ámbito de la vida, y yo siempre cuento que cuando nos tocó quedar afuera de Alemania 2006, en esa definición con Australia por penales, me acuerdo que primero que no lo visualizábamos, ¿verdad? Quedar afuera, porque la verdad había muy buen equipo y no se visualizaba perder, sino al contrario, ganar. Pero nos tocó perder. Entonces, toqué fondo. Pero toqué fondo lindo, porque primero que no te lo esperás. Primero. Entonces, viste, hubieron días que me costó levantarme de la cama para ir a entrenar. Yo estaba en Italia, en el Cagliari, y me costó. Y obviamente me levantó mi señora, pero me levantó el fútbol. ¿Por qué? Porque de chico lo hacía. De chico lo hacía. Sí, me dolió. Tuve 3, 4 días, una semana difícil. No te digo depresión ni nada. Pero me levantó el fútbol, natural. Fabián, es parte de la vida. Es caer y levantarse. Por eso, si será importante la salud mental, porque yo te cuento esto, pero a veces pasa por, no sé, me peleé con mi novia, tuve un mal partido, veo las redes, me insultan, tuve problemas con la familia. Sí, yo te diría que fuiste vos también. Claro, porque muchos en la misma... Tu capacidad para eso, levantar esa situación fue fundamental. Por eso te digo, ¿viste? Sí. Eso de desde chico lucharla, pelearla, claro, saber que se gana, se pierde. Bueno, Fabián, ya está, hay que dar vuelta a la página y seguir. Imagínate no lo logran todos. Que en Uruguay no estaba nada sencilla la cosa, claro. Imagínate los disparates que decían en Uruguay. A lo que voy es que no lo logran todos. Fabián seguramente sea un caso que no se ve tanto. A veces con una eliminación así tocan fondo mucho más tiempo y mucho más rápido, y ahí está el problema. Entonces por eso digo, fuiste vos, tu cabeza, que fue muy fuerte seguramente. Sí, aparte siempre digo lo mismo, viste que el arquero es un personaje particular. No digo que estamos locos, porque en esa no entro que estamos locos, pero viste toda la vida solo, concentrando solo, jugando solo, festejando los goles solo, te dejan solo, si pasa es gol, viste, ves toda la jugada de antemano, viste, ya sabes si va a ser gol, si no va a ser gol, ¿viste? Somos particulares en eso. Entonces está, viste lo que dijo Gabriel, somos unos personajes distinto. Es así. ¿Sos arquero también? No, yo no. Pero no, le conté antes que de chico. Cuéntelo tranquilo, no tenga miedo. Yo le decía que de chico, cuando jugaba en el patio de mi casa con un amigo a los penales, cuando yo tenía 6, 7 años, él era en 2006, 2007, me tiraba a atajar el penal y cuando la atajaba decía Carini. Ah, bueno, obvio. ¿Entendés? El grito Carini. Sí, pero no soy bolero. Por eso le dije, éramos colegas. Pero ahora juego arriba, juego en la cancha. No, pero en el caso de Fabián era en Juventud, me acuerdo que... Esa siempre la contamos, por suerte. Hay dos para contar. Una que teníamos conversaciones que yo creo que eran bastante profundas, ¿no? Para lo que se habla habitualmente en el fútbol, con Fede lo mismo. Y Fabián siempre tuvo una mirada como mucho más allá del fútbol, mucho más humana. Entonces en las reuniones de grupo que teníamos se armaban ruedas de mate y tanto antes como el después, yo sabía que iba a tener la reunión, que iba a tener que plantear temas, etcétera, pero con Fabián siempre como que me decía, bueno, Gaby, tira otro tema, dale más. No sé de qué religión, que él quería hacer que el grupo, que el equipo hablara de temas que habitualmente no se habla. Entonces era, yo qué sé, estaba el Chorri Palacio, creo. Chorri, ¿vos crees en Dios? Surgía el tema religión, que lo proponía Fabián, y Fabián decía, Chorri, ¿vos crees en Dios? Y él mismo generaba como subtemas en la parte mental, que me parecía muy, para mí incluso desafiante, porque yo iba pensando, ¿qué charla doy hoy? Y Fabián me va a preguntar, ¿y Gaby? ¿Más tema? No, es que muchas veces lo que hacía es generar el espacio, porque esas charlas de repente en el vestuario no estaban. No, yo siempre... Entonces, claro, era el espacio para, bueno, vamos a indagar y empezar a hablar de otra cosa. De otros temas. No, porque aparte cuando me tocó llegar en el 2014, claro, yo venía de un problema de salud importante, de mi señora, todo, y claro, cuando llego a Juventud de las Piedras, no sabía ni cómo íbamos primero, si íbamos último, y íbamos últimos lejos, cómodos. Después, bueno, dimos la vuelta, se clasificó una Copa Internacional por primera vez para el club, independientemente de eso, pero claro, lo que me impactaba era que yo llegaba al vestuario. Tuvimos que cambiar muchas cosas, pero llegamos al vestuario y claro, todo el mundo, viste, con el celular. Y viste, no estaban en esas charlas, che, Toti, ¿cómo andás? Sí, ¿Desayunaste? Familia, ¿Sabés contra quién jugamos? Jugamos contra Rampla. ¿Sabés cómo es de hecho zurdo el delantero de Rampla? La verdad que no sé. Bueno, vamos a informarnos. Y así empezamos, bueno, de a poquito, a poder dejar los celulares de lado. Después cayó Gabriel y claro, yo ya sabía que había que ver plan A, plan B y plan C. Porque era el momento para poder, viste, sacar cosas. Independientemente que los referentes hablábamos con los jóvenes y le contábamos nuestras experiencias y le preguntamos, che, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia?
esas instancias eran muy buenas, porque ahí conocías a otras personas, no conocías al jugador de fútbol. Fede, ¿cómo manejás vos, por ejemplo, todo esto que estamos hablando ahora que entrenás con gurises? ¿Cómo intentás incluírselo? Y también hay mucha presión con un tema que es bastante complicado y delicado también a veces, que son las exigencias económicas, ¿no? Y el tema de la guita, de la plata. No, lo primero que se me venía a la cabeza que lo que decía Fabián, de que se sobreponía a la frustración, es una característica del jugador de fútbol, sobreponerse constantemente a la frustración. Y eso te lo da el fútbol y te lo da, es como una escuela que lo aprendes ahí, y si no lo aprendes vas a quedar por el camino. Entonces, sobreponerte constantemente a la frustración es una de las cosas. Lo aprendés en el fútbol y después lo usás en tu vida, ¿no? Exactamente, después lo aplicás a todo. Después, como decía Fabián, tuviste una entrevista de trabajo, no quedaste, ¿qué pasa? No pasa nada, voy por la siguiente. Y así con la carrera universitaria, pierdo un examen, bueno, ¿cuándo es el siguiente periodo? Lo doy de nuevo. Y así sobreponerse. Pero yo siento que el fútbol me enseñó eso. O sea, tuve que aprenderlo, porque si no, no podés mantenerte. Y después con los chiquilines tuve la posibilidad de trabajar con, yo le decía ahí antes de que se prendieran las cámaras, con Eleven Humans, que trabajamos el año pasado en Juventud de las Piedras, en formativas, y se dio un caso muy particular donde ellos hicieron unos talleres, evaluaron a los chiquilines por medio del celular iban contestando el cuestionario, y vinieron, yo era el técnico en ese momento de la Sub-19, a presentarme un caso particular de un chiquilín. Y se da la casualidad de que, sí, el chiquilín rendía en lo deportivo, pero había como una luz roja ahí en cuanto a lo familiar o lo social, que por suerte nosotros también estábamos alineados. Nosotros estábamos enterados de la situación que estaba pasando el chiquilín. Y digo, estas herramientas que son muy útiles para los cuerpos técnicos, los que dirigen los clubes, como decía Fabián, que por suerte, gracias a Dios, también está cambiando. Las directivas de los clubes, bueno, hoy día, de la mano de las sociedades anónimas deportivas, está cambiando la estructura y se le está dando mucha más importancia, un poco lo que decía Fabián, a la formación integral del jugador. Porque está comprobado que el jugador, si tiene una formación integral, rinde mejor también dentro de la cancha que únicamente si practica, se va, duerme una siesta y se levanta a la noche para cenar y acostarse de nuevo. No. Entonces, la formación integral es un beneficio que el fútbol lo va a utilizar porque el chiquilín va a rendir mejor. Y en esto de los chiquilines, me parece espectacular porque a mí en el vestuario se juntan chiquilines que me vienen del mejor colegio de Montevideo a los que viven en los lugares más precarios de Montevideo. Entonces, y que se junten ahí, que tengan un objetivo en común y que convivan esas 2-3 horas en el club, me parece espectacular. Y es algo que le queda a ellos por fuera del fútbol. O sea, más allá de si llegan a jugar o no. Así que sí, con la cabeza, Gabriel. ¿Comentarios? No. Quiero contar una anécdota de Fede porque la tengo en la mente y no me la puedo sacar. Y es que Fede también es como, siempre fue muy persistente y siempre tuviste como una especie de obsesión por hoy en día se llama metacognición, que es como pensar sobre lo que pensamos, ¿no? Es decir, tener como una especie de ojo propio que va analizando todo el tiempo nuestro propio comportamiento. Siempre tuviste eso. Pero en realidad es lo que me acordé, es algo que siempre me generó como algo muy, muy lindo, muy tierno, y es que un día, creo que era un viernes de tarde, estábamos en sesión. Vos estabas, acordate que estuviste por Europa, vos también. Andaba por Suiza. Suiza, Croacia. Un amigo me fue a visitar también. Sí. Suiza, Croacia. Y a mí me encanta esta anécdota porque le digo, Fede, ¿cuánto hace que no haces un gol? Me dice, no sé, creo que nunca he hecho uno. Y le digo, ¿y si visualizamos uno mañana? Dice, me vendría bárbaro. Bueno, le digo, visualizalo vos y yo visualizo el mío. Entonces yo, enseguida se me vino Fede haciendo un doble ritmo. Recordemos que Fede jugaba de zaguero. Zaguero, zaguero. No era 9. Un doble ritmo asesino y la reventaba en el primer palo. Y él se le había ocurrido otra, pero yo te la veté. Era como que yo me convencí. Sí. Eso fue el viernes. El domingo de noche me llega un mensaje de texto que decía,
estimado, tal como acordamos, te mando el link con el gol. Y era idéntico, ¿te acordás? Al que hizo. Yo quiero decir que lo fui a ver una vez y hizo un gol. Así Yo que fui y dije, no, goles. mirá, tengo un amigo que juega, dice, ¿qué juega? Bueno, juega de zaguero, medio complicado, pero sé que 5 minutos de partido, gol de cabeza. No, Quiero agregar no, una cosa, porque recién Fede decía algo que me parece muy interesante y muy lindo del deporte, y pasa en el interior, pasa en Montevideo, pasa en todos lados, que es que une mucha gente distinta entre sí. Eso me parece de distintos estratos sociales, económicos, y tal. Eso me parece que también es súper valioso del deporte. Nosotros, que somos de 33, lo vivimos en el baby fútbol. Y creo que eso también está bueno. Fede, hay una cosa que también que me parece destacable, es vos hoy tenés 34, 35. Seguís estudiando todavía. Sí, ahí voy remando. Pero es algo bueno, ¿o no? ¿O no? Casi ingeniero agrónomo. Sí. O sea, la persistencia, ¿no? Seguir. Yo entré en la facultad en 2009 y hoy día estoy haciendo la tesis. Por suerte ya terminé los cursos, exámenes. Me queda la tesis por dar. Es un pendiente que tengo. Pendiente no, porque la estoy haciendo. Así que nada, fue algo bien metodológico, digamos. Por año un examen, 2 exámenes, 3 exámenes, 2 cursos, y ahí la fui llevando. Cuando me fui al exterior no podía concurrir a clase, cosa que Facultad de Agronomía en eso era muy tajante y muy exigente, pero podía preparar exámenes. Entonces estaba en el exterior, preparaba exámenes, venían en diciembre, los daba acá. Un poco de constancia y un poco saber de que planificar la vida después del fútbol. Yo hoy día entro en ese porcentaje que hice en la carrera de jugador de fútbol, pero tengo que seguir laburando, ya no me puedo quedar en casa tomando mate, o sea, tengo que salir a trabajar. Y hoy día, por suerte, sigo vinculado al fútbol, y la parte de agronomía todavía no la he tocado o no la he necesitado, porque bueno, sigo haciendo algo que me gusta y que es ser formador, entrenador de juveniles. Y bueno, pero sí sé que en algún momento lo voy a necesitar. Claro. Tenemos algunos juegos para hacer con ustedes y ya para ir redondeando, pero antes hay un tema que no quiero pasar por alto porque me parece una historia lindísima, que yo hace un tiempo pude hacer una entrevista con Fabián y con Vicky, su esposa, sobre su peripecia familiar, que a veces no se conoce tanto, porque conocemos al Carini golero de la Juve y de la selección, pero no conocemos al Carini que tuvo mucho tiempo con Vicky buscando poder tener familia, o algunas cuestiones de salud que le pasaron a ella también. Y también uno de tus 2 hijos tiene espectro autista. Entonces me gustaría que al menos en un par de minutos puedas contar cómo ha sido para vos toda esa peripecia familiar. Y hablamos durante 40 minutos de fútbol, ahora hablemos de lo importante de la vida. No, siempre digo que el jugador de fútbol es jugador de fútbol, pero es persona, como dijo Gabriel, y tiene familia. Entonces, claro, uno lo único que ve es cuando pita el juez, que se prende la cámara y claro, tenés que ser un crack, porque si no, no servís para nada. Y en ese interín pueden pasar muchas cosas, como ya lo hemos dicho, problemas familiares, problemas con la señora, fallece alguien. Y en mi caso nada, yo a mi señora Vicky la conozco del año 2000, 26 años juntos. Allá por el 2003 nos casamos. Después dijimos más o menos por el 2005, 2006 vamos a intentar hacer padres, vamos a empezar a buscar para ser padres, y estuvimos buscando 10 años sin ningún tipo de problemas. Obviamente hicimos inseminaciones in vitro, no había posibilidad. A todo esto en el 2007 ella la detectan cáncer de tiroides, 2008, 2009 cáncer de seno. Vamos a Ecuador, 2013, y ahí conocemos a un doctor que le contamos la situación, los problemas que teníamos, y él nos dice, esperá, yo le voy a hacer un estudio, seguramente lo que usted tiene es yo a veces no me sale bien la palabra, no sé si es endometriosis, creo que se dice, y justamente fue eso, la operan, no quedó embarazada, eso fue en noviembre, la operan en diciembre, pero sí quedó embarazada en enero del 2014. Un embarazo precioso, a las 20 semanas estamos de vacaciones, un día de Pascua, y se va a bañar y me llama rápido, ¿viste? Como se había desmayado en el baño. Ahí yo voy, la llevo para la cama, obviamente viene la emergencia, y ahí
pensamos que era un tema de que le había bajado la presión por el tema del embarazo. Se va a la ambulancia y la Vicky me agarra la mano, que es de Leo, es leonina y luchadora de la vida, y me dice, Fabián, ¿yo alguna vez me quejé? Me dijo, no, bueno, llegame al hospital porque este dolor de cabeza que yo tengo no lo sentí nunca. Perdón que no miro para acá, La llevo al hospital, justo llegamos al Cantegril, a Punta del Este, para hacer la resonancia. El aparato no funcionaba y ahí empezó a convulsionar. De ahí la trasladamos al Hospital Británico, le hacen la tomografía y ahí por primera vez yo escucho, Virginia tiene un aneurisma cerebral. La primera vez que escucho eso, ¿viste? Sí sé lo que era, una CB, pero nunca lo había escuchado. Me dicen, bueno, ya Virginia la pasamos al CTI. Y lo que es uno que no tiene experiencia en ese tipo de cosas, que yo pensé que 2 o 3 días salía del CTI. Y ella estuvo 21 días de CTI, una semana más de piso intermedio, o sea, estuvo un mes, con todos los vaivenes de estar embarazada. Imagínate, nosotros luchando 10 años para ser padres, esa situación. Entonces viene el neurocirujano, el doctor de cabecera, esto fue a las 3 de la mañana, y me dice, Fabián, Vicky tiene un aneurisma cerebral, el 50% de las personas se muere, el otro 50% queda con muchísimas secuelas y les cuesta recuperarse. Y vamos a intentar salvar a la madre, como diciendo, si el bebé no pasa, bueno, no pasa. Imagínate, yo me voy ahí entre lagrimeando todo, pero me aferré a lo que siempre me aferro, a Dios y sobre todo a la fe de que Vicky iba a salir. Estaba 100% convencido que iba a salir y ahí me aferré de vuelta también, más allá de Dios, a la fe, a mi vida profesional del fútbol, de que esto es otra batalla que la vamos a sacar adelante, o sobre todo ella, y yo tengo que estar ahí acompañando espalda con espalda. Conclusión, Vicky salió de todo eso, Alessandro también, que fue nuestro primer hijo. Después a los 2 años detectamos que estaba en el espectro autista. Pero ¿qué quiero decir? A todos estamos en la rueda, a todos nos puede pasar. Mucha gente me decía, ¿por qué a usted? Digo, no, ¿por qué no? A nosotros, porque es parte. Y hoy lo podemos contar. Entonces, nada, esa es más o menos un poco la historia. No sé si creo que te cuente alguna otra cosa más, pero digo, es parte de la vida. Nada, yo me agarré a eso, que Vicky iba a salir, y hoy nada, tratamos de disfrutar. Siempre digo lo mismo, la vida es tan cortita que hoy estamos, mañana no sabemos, entonces yo trato de disfrutarla a mi forma, obviamente, y sobre todo con mi familia. Bueno, Alessandro tiene 11 hoy en día, después vino Luca, el arquero, que estamos ahí, Gaby, ¿por qué no estudió y deporte de salud nomás? Pero bueno, ahí está. Y arquero también. Ahí, sí, claro, ahí lo estamos acompañando, y bueno, después 1000 cosas, ¿no? Porque siempre tratamos de ayudar. Es una historia espectacular y bueno, gracias por compartirla por favor. Y también un beso grande a Vicky, tiene una familia lindísima. Lo de ayudar también lo decís por distintas organizaciones y labores sociales en las que estaban, por ejemplo, Sireneos y... Sí, de un tiempo, ya vi que hace 6 años que está con Andrés, el gordo verde. Yo ni le digo Andrés ya porque me dice, facha vos dime el gordo, que yo soy el gordo. Claro. El gordo verde, sí, claro. En Sirineos, en Santa Eugenia, en Los Tréboles, siempre donando, siempre acompañando, con los Sirineos, con el Rancho Cero. La semana pasada anduvimos con el gordo por Salto, por Melo, fuimos a las cárceles, fuimos a las escuelas. Ahora la semana que viene nos toca Mercedes, Durazno, y nada. Me gusta acompañar, me gusta estar. Ahora que tengo un poco de tiempo, tratamos de acompañarlo en todo eso. Aparte, yo solamente acompañarlo, pero es una obra espectacular, ¿no? Realmente lo que hace el gordo. Bueno, Vicky lo está acompañando con el tema de las donaciones. También los jueves hace charlas con los adictos que él tiene ahí, con personas capacitadas para trabajar también. Así que estamos haciendo algo que nos gusta. Espectacular. Les dejo una reflexión al final para que cada uno me agregue lo que quiera, pero ahora tenemos un juego rápido, así entregamos algunos premios, por lo menos también para agradecerles por haber venido hasta acá. ¿Las finales ahora? No, la hacemos al final, después, como redondeo. Así que pensá algo final maravilloso para decir como psicólogo al cierre. Tenemos un juego de preguntas, cada uno tiene un silbato ahí adelante. Imagínense que ahora son juez por un rato. Puede haber bar también, así que ojo. Y yo les voy a ir leyendo preguntas. Ustedes dos obviamente son un equipo, y tienen que pitar el que sepa la respuesta. Y la dicen, si es correcta, después vamos a contar, vamos a hacer 6-8 preguntas y el equipo ganador se lleva un premio. ¿Está bien?
¿Perfecto? Bueno, Pará, Tenés que pitar. yo voy a leer la pregunta y cuando sepas la respuesta, el Ok. primero que pita es el que tiene la Bien. oportunidad de ¿De responder. qué son las preguntas? No seas hay- ansioso. hay de todo. No seas ansioso. Sorpresa. ¿Qué hace un deportista cuando le entra miedo? No, mentira. Son preguntas de, sobre todo de deporte, pero hay de todo un poco. Así que bueno. Primera pregunta. Sí, pero... Hay que estar atento. ¿Cuál fue la primera selección que ganó 2 mundiales consecutivos? Y bueno, no le puedes cerrar en esta. erro ¿no? me tengo que matar. Si cerrar no puedes decir más. Tengo que matar. Italia, 34 y 38. 34 y 38, Vamos. Italia. Bien. Buenísimo. Muy Siguiente pregunta. ¿Qué país ganó más mundiales? Tiene que estar un poco más rápido. Qué bien, Fabián. Decilo vos. Brasil. Bien. Vamos, resiliencia. Creo que ganó 5. Bueno, esta, ojo con esta que le tengo fe, no voy a decir nada. ¿Qué país es nuestro principal comprador de carne vacuna? No, yo no la sé. pero- China. Sí. Bien. No, me van a matar China. por esto, me van a matar por esto. Me van a matar por esto, no te la dejan No, pasar. pero hay que arriesgar, o sea, Te van a si no el matar. punto pasa para el otro lado, van a estamos de matar. acuerdo, ¿no? No, Son esa muy no, pará, conservadores. no, esa no. ¿Eh? No, está bien, Cerramos. está bien. Vos ahí ibas a tirar fruta, te Pero ibas a son decir China, 1.500 ¿no? millones de Sí, chinos. ¿Cómo sí. no van a Está comprar bien, la es carne? China. Está Es bien China. tirado. Siguiente pregunta. ¿Quién es hoy el máximo goleador de los mundiales? Messi. Tiene una estrategia, tiene Sí, que sí. pitar antes y se... Sí, pensar después. No, yo espero, Messi, yo Messi. siempre espero que termine la pregunta. Perfecto, perfecto, Sí. está bien. Bien, vamos 3-1. Tenemos 4 Messi, preguntas Messi. más, o sea que tienen posibilidades. Dale, vamos. ¿Qué departamento de Uruguay es conocido por su producción de arroz? Por favor, te pido. de Reneto de Por mate. favor, te pido. Dale, Fede. 33. Vamos. Vamos. 33. ¿Quién cantó la canción del Mundial Francia 98? Yeah. ¿Cuál dijiste? No la tengo. ¿Cuál Francia dijiste? 98. Mi ídolo, Ricky Martin. ¡Bien! Vamos. Mi ídolo, ¿es tu ídolo? No, mi Bien. ídolo no, pero No, bueno, lo está, sigo pero qué animal, Está todo Fabián. arreglado esto. de la infancia. Qué bien, Fabián. Sí, Vale, quedan no 2 pasa. preguntas. Tienen que meter las 2 para empatar, ¿no? Si no, 4-2. perfecto. ¿Cuántos segundos tiene un equipo para realizar un cambio de jugador? Pitó acá el señor Gabriel Gutiérrez. 10 segundos. 10 segundos, perfecto. Aparte Eso que de ahora. aguantaste lo último. Perfecto. No me hable que... Apretaste antes. ¿Qué les, Bueno. parece esa regla? Está bien, a mí me gusta. Está buena. Marketing puro. Ahí va a dar un comentario rapidísimo. de qué le No, parece sí está el bien, cambio de agiliza el fútbol. Sí. A mí la que no me, Agiliza el a mí la que no me fútbol, gusta es la pausa de hidratación. No, No, esa me no. gusta para Pero nada. la de Pero que recauda. si entra el médico, tiene que salir un minuto. me También. parece Eso está bien. bien. perfecto. Eso está bueno. Y la de los 10 segundos y Agiliza. la del arquero saque La del rápido arquero, y la de los sí. softball que saquen. Está perfecto. Eso está bien. Si Está le bueno. sacaran la pausa de hidratación, estoy de acuerdo en todo lo demás. Sí. 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 Bueno, vamos con la última pregunta. Si acá tenemos un empate y un desempate, y si no, ganan ustedes. ¿Qué objeto no le puede faltar a Bielsa para mirar los partidos? ¿Fue acá, no? No, Pito, ¿Eh? Pito Fabián. Pito Fabián. La heladerita que se sienta ahí. ¡Vamos! Era lo que ya- Fabián. La heladerita. No, muy bien. No, yo para el deporte y que cual más, y matemática hasta por ahí nomás, después todo historia, geografía, marchamos. De Agrofuturo, a ver si ahí lo toma bien, perfecto. Siempre quise hacer esto, a ver si me toma la cámara. Viene bien para las picaditas mundialistas perfecto. ahora. De Agrofuturo que acompaña Muy buena. el proyecto. Muchas gracias. Y Gracias, también gracias. tengo por acá de Cibeles. Tengo gorros para cada uno. Gracias por haber venido. Pasale ahí a Muchas gracias. Muchas gracias. Gabriel. Y tenemos Muchas gracias. unas mochilas que ahora no las muestro y se las va a llevar cada uno también para cada uno de ellos. Bueno, muchas gracias por haber venido. Espero que se hayan sentido cómodos. ¿Qué les pareció un poco la idea? Bueno, empiezo. Fabi. Gracias por la invitación, Toti. Espectacular ver gente amiga nuevamente y que estén bien, me pone bien. Acá al futuro de Uruguay también. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Fabián. Y bueno, saludos a tu familia también. Que, Gracias. tiene una historia divina. Alan, gracias De mi por venir. lado, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy contento, creo que nos divertimos un rato, buenas charlas. Yo por mí seguiría con esta gente, seguiría charlando una hora más, pero nada, gracias por la invitación y vamos arriba. Gracias Vamos arriba, Uruguay. por venir. Fefo, Bueno, gracias. por Toti, suerte la metiste la del arroz, porque si no, ya con la de la Me carne. mataba. No, te mato. Gracias por la invitación, estuvo muy divertido, muy bueno. Capítulo aparte para la historia de Fabián, ahí con Vicky, la familia, espectacular. Y bueno, dejo
un aviso, si la quieren escuchar completa, en Retruco la Tiene. No, me parece... No, vos también tenés familia y sabés que obviamente estas cosas trascienden todo lo demás, ¿no? Sí, sí, obviamente mueve y espectacular. Gracias, Fefo, por venir. Gaby, el cierre agradecer a todos, porque hay un equipo acá trabajando, ¿no? Yo Sí. veo que hay mucha gente que de repente no aparece en cámara. Gracias por la invitación a vos. Y estaba pensando cuando escuchaba a Fabián, qué cantidad de horas de periodismo deportivo que hay al santo botón, teniendo historia y gente como Fabián o como ellos para difundir la otra cara del deporte, porque se pasan hablando horas y horas y horas de cosas muy poco constructivas, ¿no? Gracias, Arnari, te felicito. Gracias a todos. Y el cierre es, vamos para acá adelante, sobre todo los futbolistas, y vamos a dominar la pelota. A ver si ahora le sacás, a ver si ahora le podemos patear penales, si no me parece divertido. Yo me quedo por acá, así hacemos el cierre. Tiene que, el primero que se le caiga lamentablemente va a ser el derrotado. Mirá que no es fácil. Ojo, No, ojo. Fede. No, Fede. No es fácil. Bien, muy bien, con un aplauso. Con un aplauso cerramos entonces. Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de La Sede.